Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Vamos a continuar con nuestra serie, Cartas de un Padre. Es el tema número 14 de esta serie. El tema de esta tarde o de esta mañana, por esto conocemos. Vamos a hablar un poco de las cosas futuras que ya están pasando y que son cosas que obviamente creo que todo esto y que son cosas que deben alertarnos. Muchas veces tendemos a ignorar lo que está pasando, pero es importante prestar atención a lo que pasa para así darnos cuenta de qué en tiempos vivimos. Dice ahí, y ya es el último tiempo. Como dice, ya es el último tiempo. Ahora, ¿por qué sabemos que es el último tiempo? Sigue diciendo Juan. Y según vosotros sabéis, o oísteis, que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. ¿Por qué? Hay muchos anticristos. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros, pero vosotros tenéis la unción y conocéis todas las cosas. Bien, hermanos. Una de las cosas que tiene la iglesia, hablo de la iglesia de Cristo, recuerden que la iglesia no es una construcción, es el conjunto de personas que creen en Cristo. Esa es la iglesia. Universales, todas las personas que creen en Cristo en todo el mundo hay cristianos. Y podemos tener costumbres distintas, ¿ok? O sea, puede haber cristianos que se reúnen sábados y los domingos no se congregan, y eso no tiene nada de malo, ¿ok? Recuerden que la Biblia dice que hay muchos que apartan ciertos días y otros que toman los días iguales, ¿ok? O sea, el hecho de que nos congreguemos un sábado y un domingo no tiene nada que ver, ¿ok? Bueno, podemos tener ese tipo de cosas, costumbres distintas, ¿ok? Costumbres como que algunas las mujeres llevan velo, ¿ok? Porque lo sacan de 1 Corintios, bueno, es su costumbre. No pecan si lo llevan o no lo llevan. También la Biblia dice que el velo de la mujer es su cabello, ¿ok? Bueno, pero hay iglesias que sí son costumbres. Pero lo que cambiar es la doctrina. La doctrina en todos debe ser la misma, ¿ok? Todo. ¿Cuál es la doctrina? Una doctrina cristocéntrica, ¿ok? O sea, toda la Biblia es así. Toda la Biblia habla de Cristo. En toda la Biblia vamos a encontrar los 66 libros que tenemos, los 66 hablan de Cristo. Bueno, entonces, ¿por qué no se metió el libro de San Bartolomé? Si existe un evangelio, el evangelio de Tomás, existen esas cosas. Bueno, porque no concuerdan con todo el de las escrituras. O sea, no van de acuerdo a toda esa línea del canon, sino que trae doctrinas extrañas que no concuerdan con la palabra de Dios. Hay un libro que es Macabeos, ¿no? Está en la Biblia latinoamericana. Y Macabeo, judío, que vivió en el tiempo de los griegos. Pero Macabeos es un libro que tiene mucho oscurantismo. Habla de hechicerías que él hacía para consultar a Dios. Ahora, entonces, si ponemos ese libro con todos los 66, ¿concordará? Cuando dice que no consultes a los adivinos, no consultes a los que ven en agüeros, adivinan, cosas así. O sea, entonces no concuerdan, no lo metieron. Los 66 libros que tenemos son inspirados por Dios. Los otros, digo que no los podamos leer, pero son simplemente históricos, no es palabra autoritativa. ¿Ok? ¿A qué me refiero con palabra autoritativa? Que ahí está y lo dice y créelo, ahí lo dice. Pero ese tipo de cuestiones de historia que no están en el canon deben de ser juzgadas.
¿Ok? Entonces, los 66 libros que ya tenemos son cristocéntricos. Todos hablan de Cristo. Algunos como sombra y otros dando información de Cristo. Y aunque muchos tienen denominaciones, si sabemos qué es eso, ¿no? Bautistas, pentecostales, batistas, presbiterianos, ortodoxos, si tienen esta doctrina principal son hermanos, aunque tengan costumbres distintas. Y vamos a ver 1 Corintios 15:1, ¿cuál es la doctrina que debe predominar? Esto es básico, ¿eh? Entonces podemos tener diferentes costumbres, ¿ok? Si tú conoces a otro cristiano que se congrega en otro lugar, que no es aquí casa de oración, van a tener diferentes costumbres o diferente manera de llevar su reunión, y está bien. Pero la doctrina fundamental no cambia. ¿Ok? Dijo Pablo, y nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto. ¿Cuál es el fundamento? Cristo. O sea, ese es el fundamento de la iglesia. Cristo es la piedra angular, que Él es el fundamento de toda la cristiana. Y aquí Pablo lo nombra en 1 Corintios 15, hablando de la resurrección, pero fíjate los primeros 8 versos, dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual también perseveráis. Es decir, estamos estudiando en ese evangelio. Por mismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano. Esta doctrina que él va a nombrar ahora es la que si perseveramos y permanecemos, somos salvos. ¿Ok? Creemos. Porque primeramente os he enseñado, y mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Esa es la doctrina que todos tenemos que tener. A ver, ¿Cristo murió por nosotros? Entonces otros que a lo mejor se congregan en otro lado deben decirte que sí. Es una doctrina fundamental. Y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, todo eso todos los cristianos lo debemos creer. Todos. Cualquiera que no crea eso, no es. O sea, te digo, costumbres, pues sí, podemos tener muchas. Y ellos acostumbran esto y nosotros, está bien. Pero la doctrina debe ser fundamental, debe ser la misma. O sea, la doctrina primaria, porque hay doctrinas secundarias. ¿Cuál es la doctrina primaria? ¿Cómo eres salvo? Por Cristo, por gracia. Esa es una doctrina fundamental. Cualquiera que te diga, es que somos por obras, eso no concuerda con el evangelio. No es. Aunque diga que es. Sigue diciendo, y que apareció a Cefas o a Pedro, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez. ¿Por qué dice eso Pablo? Porque la ley dice que con testimonio de 2 o 3 testigos se verídico algo. Entonces hay testigos de que lo vieron resucitado. Hay testigos, o sea, lo que él está diciendo es verdad. Luego dice, de los cuales muchos viven aún y otros ya se murieron, ya se fueron con el Señor. Después apareció a Jacobo, en este caso es Santiago, de la epístola a Santiago. Y después a todos los apóstoles. Y al último de todos, como un abortivo, él se dice así, se me apareció a mí. O sea, se dice un abortivo porque dice que él persiguió a la iglesia. Por eso se dice así. Pablo. O sea, como algo no deseado. Eso significa. Es la doctrina del cristianismo. Que para nosotros Cristo es el Salvador. El Padre es el que dio el plan de salvación. Y el Espíritu Santo es aquel que convence de pecado, de juicio y de justicia. Entonces, puede ser pentecostal y tener esta doctrina que es fundamental. Y entonces son hermanos. O sea, Dios no ve naciones. Dios ve gente que si de verdad cree o no cree. ¿Ok? Entonces, de eso estamos hablando en estos versos que a continuación vamos a estudiar. Que la doctrina básica de todo creyente no debe cambiar. O sea, creyente debemos creer lo mismo. Filipenses 3:15. Filipenses 3:15. Entonces, es que allá en Casa de Oración, no sé, por si ejemplo, Casa de Oración Monterrey hacen ciertas cosas que aquí no hacemos. Bueno, son costumbres,
Pero la misma, predicamos lo mismo, predicamos de Cristo, predicamos la Biblia, sí, son hermanos. Pero si tú vas a una iglesia, a una congregación, donde dicen que son cristianos, pero no hablan de Cristo, se la pasan tirándose en el suelo, y es que hablan en lengua, no hay intérprete, andan en puro desorden. Y luego de la Biblia nada más toman 5 minutos. Y todo lo demás el pastor se la pasa contando que se fue a no sé dónde, que tuvo una revelación especial, entra en trance en medio de... y se la pasa pidiendo dinero. ¿Serán hijos de Dios? Cuando tú vienes a la iglesia, vienes a conocer de Cristo, no vienes a otra cosa. ¿Ok? Bueno, entonces dice, Filipenses 3:15, dice: así que todos los que somos perfectos o maduros, en esto miramos. Y si otra cosa sentís, esto también nos lo revelará Dios. Pero en aquello en que hemos llegado, sigamos una misma regla. ¿Qué regla? Si sintamos una misma cosa, o sea que si a mí me gusta el azul, ¿te debe gustar el azul? Y si a mí me gustan los zapatos, todos de zapatos negros, el que vaya al café se va a ir al infierno. No se refiere a eso. El contexto no está hablando de eso. Estamos hablando de que Pablo perdió todo por el conocimiento de Dios. O sea, se negó, dejó todo su fariseísmo, sus títulos, todo lo que él era por conocer. Ahora, si tú ya conoces a Cristo y yo también estoy conociendo a Cristo, ¿qué debemos seguir? Una misma regla. ¿Cuál? Una misma doctrina. Seguimos a Cristo todos. ¿Qué? Sintamos una misma cosa. ¿Qué es sentir en qué punto? Yo quiero obedecer a Dios. ¿Tú también quieres obedecer a Dios? Sintamos esa misma de obedecer a Dios. Entonces dice: hermanos, sed imitadores de mí y miradlo los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos. Fíjate bien. Por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Cómo es estos enemigos de la cruz de Cristo? Cristo dijo: el que quiera ser mi discípulo debe tomar su cruz cada día y seguirme. ¿Qué es tomar mi cruz? No está hablando literal, que te agarres un tronco allá afuera y pues ahí te vas. ¿Y por qué tomas el tronco? ¿Qué voy a hacer? No, tomar tu cruz es que hay que morir a varias cosas que te gustan. Sí, obviamente al hombre le gusta el desorden. O sea, al hombre le gusta, sí. Y hay muchos que te dicen, eso es lo que vamos a hablar más adelante, que te dicen: ¿eres cristiano? Sí. ¿Ya crees en Cristo? Sí. Ah, entonces no importa lo que hagas. No importa cuántos mates. No importa, o sea, no importa cómo vivas. Ya eres salvo. Pues déjame decirte que no es cierto. Sí importa. La seguridad de la salvación, si nuestra salvación está segura, sí, sí. Pero si permanecemos. Si tú piensas que eres cristiano, pero puedes vivir en el mundo como se te pegue la gana, y haces lo que sea, y te comportas como uno del mundo, y dices que eres cristiano, déjame decirte, no es. Te haces, pero no es. Porque por ahí andan muchos. Muchos ¿en dónde? O sea, muchos falsos maestros que están dentro de la iglesia que te dicen: ay hermano, tienes 2 mujeres. Ah, no importa, te vas a ir al cielo. Ay, no importa, ya fraudaste como a mitad de la iglesia. A todos de la mitad de la iglesia ya le debes dinero. Pero no importa, te vas a ir al cielo. ¿Sí? Son enemigos de la cruz de Cristo, o sea, son enemigos de sufrir, de ceder. ¿Qué significa? Luego dice: el fin de los cuales será perdición. Fíjate, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios, ese Dios es minúscula, o sea, que no se refiere al Dios que adoramos, se refiere a un Dios. Por eso cuando me dicen: es que yo sí creo en Dios. ¿Qué Dios? ¿Qué Dios? Porque si es el Dios de la Biblia, tienes que andar como Él anduvo. Pero si no andas así, pues no sé qué Dios. Yo no sé. Dioses hay muchos. Entonces sigue diciendo: cuyo Dios es el vientre,
y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Entonces, ¿cuál debe ser la misma doctrina? ¿Jesús es Dios? Sí. ¿Jesús es el único mediador? Sí. ¿Jesús es el único camino? Sí, ¿no? ¿Jesús es la verdad y la vida? Sí. ¿Jesús es nuestro abogado? ¿Y nadie va a llegar al Padre si no es por Jesús? Amén, pues esa es la doctrina que creemos. Pero ¿y los demás? Tomás, Bartolomé, Jacobo, Pedro, la Madre Teresa de Calcuta, son hombres. Son hombres, como tú y como yo. ¿Ok? Entonces, si hay algo que tendrán los últimos tiempos, que hoy estamos viviendo, es que habrá muchas religiones. ¿Cuántas religiones conoces? Muchas maneras de pensar, Vamos a topar con eso, muchas maneras de pensar. Bueno, yo pienso que, bueno, sí, hay que permanecer en Cristo, pero no es para tanto, o sea, bueno, ahí la Biblia hay que ver el contexto en el que se escribió y amar a la esposa, bueno, es que fue en el tiempo pues, de Pablo, hoy pues ya las cosas han cambiado. O sea, muchos piensan así, no es que hoy vivimos en otros tiempos, en los tiempos del siglo XXI, pues ya la Biblia como que hay algunas cosas que ya no sirven. Nos vamos a enfrentar contra eso, nos vamos a contra muchas opiniones. ¿Y tú qué opinas de fulana cosa? A ver, ¿tú qué opinas de que, pues, los matrimonios del mismo sexo? ¿Qué opinas tú? ¿Tú sabes qué? ¿Mi opinión mía? Pues no vale. ¿Sabes? Mi opinión puede cambiar respecto a mi circunstancia. O sea, imagínate, yo no estoy enfermo, yo opino que Dios es bien bueno, bien amable, bien todo amor. Pero si estuviera enfermo, tal vez mi opinión cambiaría. Porque mi opinión es relativa. Entonces mi opinión pues no importa. La que importa es la opinión de Dios. ¿Sabes por qué? Porque esa opinión es absoluta. Él no va a cambiar, Él no va a cambiar. Cuando Él te diga no, es no. Y Él no va a cambiar. Ese es el problema del hombre, que trata de hacer a Dios a su manera. Es que yo pienso, pues sigue pensando. Dios no piensa como tú. También nos vamos a enfrentar a muchas filosofías, Muchas filosofías. Entonces, muchos hoy también estamos viendo que se levantan como el ungido. Estaba yo leyendo apenas que hay un pastor que dice que es tan ungido que no puede pisar el piso y pasa sobre los niños. Porque se cree tan ungido. O sea, y te dices, ¿cómo la gente puede caer en eso? O sea, eso no es una tontería. Pues caen. Hay muchos también que dicen que tienen la última revelación, que la Biblia está incompleta, que le falta lo que Dios les reveló. Por decir, este punto del G12, supuestamente esta mujer que es una colombiana, se fue al Jordán, le apareció un ángel y le dio el G12. El G12 nada más es como las empresas piramidal. Ya por si ya no se dicen ahí pastor, se llama director. Y ya no le digas pecado, se llama error. Y quieres ser líder, pues vete a un encuentro, así gracias a una de dentistas, ¿no? Para capacitarte y ya subiste un nivel. Pues entre más encuentros tengas, pues más nivel tienes. ¿De dónde salió eso? Del hombre. Eso ya estaba, nada más que lo agarraron del mundo y lo metieron a la iglesia. Pero dicen que es la última revelación. Y mira, 1 Timoteo 4.1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. O sea, esas cosas de sacar dinero, de engañarte, o sea, ese hombre que dice que es superpastor y que tiene que pasar por encima de los niños. Esos hombres, por decir, hubo un hombre que engañó como a 500 personas y los hizo que se suicidaran.
para que se... ¿De dónde salió esa doctrina? De los demonios. Por si los mormones, este hombre, te voy a decir algo, el fundador de los mormones, sus padres eran cristianos. Sus padres eran cristianos. Conocía, sin embargo, vivía una vida desordenada, ese hombre, que no era cristiano. Y se le apareció un ángel llamado Moroni. Pregunta, ¿qué se le apareció? ¿Un ángel o un demonio? Pues un demonio se le apareció. Y le dijo, te vas a ir allá a ese monte, ahí vas a encontrar unas tablas, unas planchas escritas en egipcio y en arameo. Las traduces y eso es la nueva revelación, porque la Biblia está incompleta. Y estas planchas hablan sobre unas culturas hebreas. Empezaron ahí y una de esas dos culturas se portó mal y Dios los castigó siendo negritos. Por eso ves a los mormones que siempre va un negrito y un blanco. ¿Por qué? Porque hablan de la reconciliación de esas dos tribus que viene en el libro del Mormón. Pero ¿quién se le apareció? O sea, eso no te lleva a Cristo. Cualquier cosa que no te lleve a Cristo no es de Dios. Es de un demonio. Algo se le apareció, comió muchos tacos. Dice ahí, sigue diciendo ahí el versículo 2, dice, la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse. Los mormones pueden tener su harem. Y para ellos hay dos sacerdocios. El sacerdocio arónico, que es para ellos, y el sacerdocio de... Y para ellos el matrimonio trasciende a la eternidad. Fíjate, todo el rollo que sacan. Dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Se habla de cosas exageradas. Entonces veamos esto que Dios dice claramente, si algo tendrán los últimos tiempos, serán falsas doctrinas. Falsas doctrinas. Las doctrinas que vienen de la mente del diablo para engañar a los que están en la iglesia, no a los de afuera. Los de afuera están engañados. Te quieren engañar. Entonces, retomando. En el caso de Primera de Juan, que vamos a estudiar esos versos, se habían levantado falsos. ¿Quiénes? Los gnósticos. Pero los gnósticos se habían levantado no de afuera, sino de adentro mismo, de la iglesia. Cuidado de los de afuera, de aquí, que muchas veces te pueden levantarse, o imagínate que yo me desvío y te empiezo a enseñar cosas ¿qué debes hacer tú? Pues estás en tu derecho de, ¿sabes qué? Yo me voy de aquí. Sí. Si tú ves que aquí ya no predicamos a Cristo y que vamos a meter doctrinas extrañas y empezamos a meter que vamos a adentrarnos a la altura del Espíritu Santo y metemos masonería, que en muchas iglesias ya hay masonería, muchas prácticas de esas. O sea, ¿sabes qué es masonería? Por decir, cuando decimos, vamos a hacer una hoguera aquí, y a ver, ¿dónde están sus pecados en un papelito? ¿Ya lo notaron? Ya, vamos a hacer una hoguera aquí y vamos a quemarlos. Tus pecados están quemados. Eso es masonería. Y muchas iglesias practican eso. O ponen una cruz. A ver, pasa, a ver, tú ya te arrepentiste, así ya, vas a clavar tu pecado. Eso es masonería. Y muchas iglesias lo hacen, cristianas. O sea, tengamos cuidado con esas cosas. Entonces vamos a ver Primera de Juan 2:18. Entonces los gnósticos presumían tener un conocimiento más elevado que las Escrituras. Por lo tanto, ellos decían que Jesús no era la última revelación. La última revelación tenían ellos. Primera de Juan 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Bien, primeramente, las palabras que vamos a estudiar son para cristianos.
Para cristianos. Que nos demos cuenta de las falsas enseñanzas y por qué no lo dice a nosotros, porque esas surgen de dentro de nosotros. O sea, muchas veces surgen de gente que estuvo aquí, que tú la viste, que estuvo aquí, que a lo mejor vino a Lipco, vino a los domingos, estaba en iglesia infantil, estaba en Ujieres, incluso a lo mejor predicó, y ahora lo ves y tiene unos rollos bien descompuestos. Puede ser, Ahora, ¿cuándo inició el último tiempo? Cuando Cristo ascendió. Ahí los últimos tiempos. O sea, desde que Cristo ascendió hasta ahorita son los últimos tiempos ya. Se han pasado ya 2000 años. Más de 2000 años. ¿Cuántas religiones? ¿Cuántos pensamientos? ¿Cuántas formas de pensar se han levantado? O sea, te digo algo, pues, cuando la iglesia mandó a conquistar la Guerra Santa, que se llamaba las Cruzadas, es un pensamiento de hombre, eso Dios no lo mandó. Es que me dices de los Testigos de Jehová, que por cierto, ese hombre también, el fundador de los Testigos de Jehová, estuvo en una iglesia cristiana. Katy Perry, ¿tú la escuchas? Estuvo en un coro cristiano. Jesse Joy estuvieron en una iglesia cristiana en alabanza. O sea, el hecho de que estén dentro no quiere decir que son, deben de permanecer. Porque el cristiano permanece, el cristiano persevera. Ese es un cristiano. Entonces, ¿cuántas religiones no se han levantado en todos los últimos tiempos? Muchas. Y se seguirán levantando, diciéndose que son el Cristo. Ahora, aquí la palabra anticristo viene de una palabra griega, anticristos, que significa oponerse a. Ahora, la primera frase dice, según vosotros oísteis que el anticristo viene, se refiere a un personaje que aparecerá en el mundo y tendrá grande sabiduría, y dice que hará llover incluso fuego del cielo, y que tendrá una enfermedad incurable, pero de una manera milagrosa sanará. Le llama Apocalipsis la bestia, pero no es porque sea así horroroso, no, sino porque ese es su carácter. Será un hombre cruel, pero al principio aparentará piedad. Querrá la paz del mundo y lo logrará. Por eso es necesario que el mundo entre en crisis. ¿Por qué crees que la economía está como está? Hay muchas guerras, rumores de guerra, no hay paz, el petróleo sube, el dólar sube, el euro también, hay mucha muerte, muchos atentados, el mundo está entrando en una crisis, pero en esa crisis se está preparando para que llegue este hombre. Este hombre, al anticristo, logrará que todo el mundo tenga una sola moneda. Que eso ya se está viendo, Si tú lees, ya se está viendo eso. En América ya lo están intentando, que haya una sola moneda. En Europa ya está el euro. Este hombre también logrará que haya una sola religión. ¿Por qué crees que hoy esto de que todos somos hijos de Dios? No es religión. ¿Tú crees en una vaca? Está bien, tú crees en una vaca, yo te respeto. Y yo creo en un sopilote, pues está bien, no importa. Tú ven a predicar a mi iglesia y yo voy a la tuya. Eso se está creciendo demasiado, Pues eso está preparando el camino para que el anticristo no solo la religión al mundo, y lo logrará. Y al tener ese control total, entonces vendrá el punto donde nadie va a poder comprar ni vender si no tiene la marca en su frente o derecha. Y no habrá lugar donde esconderse. Y perseguirá a los cristianos y los matará. Matará a muchos decapitados. Los va a matar por causa del nombre de Cristo. Y por 3 años y medio será alguien
piadoso y dirá el mundo, ¿quién como la bestia? Pero después de los 3 años y medio se desenmascarará y se dará a conocer que ese hombre en verdad es un malvado. Y hará, dice, una imagen de él mismo y hará que hable esa imagen. Y esa imagen adoren. Y el que no la adore se va a morir. A eso se refiere. Ahora, el tiempo en que escribió Juan era el tiempo de Nerón. Nerón era un emperador tremendo. Mataba a cristianos a diestra y siniestra, dice que los colgaba y los incendiaba como antorchas para alumbrar sus jardines. Los torturaba, muchos los echaba al circo romano y se burlaba de ellos. Dice, a ver si tu Dios te salva. Y se reía de ellos. Mujeres con bebés en las manos los echaba al circo romano, y con leones que no habían comido en 2 estaban hambrientos y se abalanzaban contra la gente. Y entonces los cristianos pensaban que Nerón era el anticristo, pero no. Otro que también tenía la facha del anticristo, ¿sabes quién? Hitler. Hitler es del anticristo. Imagínate cómo un hombre pudo convencer a toda una nación. Y conquistó varios países, O sea, a mí me sorprendió. Dije, Hitler era muy inteligente, pero esa inteligencia era diabólica. Eso tendrá el anticristo. Convencerá a muchos. ¿Ves esa no paz entre islámicos e israelitas? Entre los árabes no hay paz. Se pelean. Él logrará esa paz que nadie ha podido lograr. Cuando veas eso. Entonces, de ahí está hablando. Pero dice, así ahora han surgido muchos cristos. Bueno, entonces ahora, ¿a quién se refiere con muchos anticristos? Aquí, anticristo se refiere, en este caso, a los gnósticos. Pero también se refiere a todo aquel que esté en contra de la doctrina de Cristo. Ese es un anticristo. Anticristo significa se pone en lugar de. O sea, toda doctrina que no te enseñe de Cristo es un anticristo ese hombre, esa mujer. Tiene el espíritu del anticristo. ¿Cómo es? Que va en contra de, que te dice, no, eso no lo creas. No, la Biblia es que está escrita por hombres. No, la Biblia tiene muchos errores. Anticristo. Y puede decirse cristiana, y ser anticristo. 2 Corintios 10:10. Aquí Pablo, en 2 Corintios, está defendiendo de los falsos maestros que se habían metido en Corinto. Entonces dice, voy a decir algunos detalles de estos anticristos. Los anticristos, o sea, los falsos maestros, tienen ciertas características que tú tienes que identificar. Por decir, mira, dice 10:10 de 2 Corintios. Porque a la verdad dicen, las cartas son duras y fuertes, esencia corporal débil y la palabra menospreciable. Es decir, Pablo no era un hombre así, no sé, no, un Goliat, ¿no? Así grandote, ¿no? Pablo era así delgadito, chaparrito, y calvo y con una nariz así aguileña medio pronunciada. Entonces decía, ay, es que nos escribe así, sus cartas bien duras, ¿no? Que debemos hacer esto y esto y esto y esto y esto, pero cuando él llega con nosotros, nos lo imaginábamos más alto, pero está bien chiquito. Eso es lo que dice ahí. O sea, los falsos tenían la imagen de un hombre perfecto, o sea, un hombre pues de estatura más o menos, bien parecido, fuerte, musculoso. Y Pablo no era así, entonces lo menospreciaban. Versículo 11. Esto tenga en cuenta la tal persona, que así como somos en la palabra por cartas, estando ausentes, lo seremos también en hechos, estando presentes. Porque no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos. Esa
Esa es la cosa que tienen los falsos. Siempre se echan flores ellos. Ellos son los más buenos. Ellos son los que tienen la última revelación. Este hombre, un apóstol llamado Guillermo Maldonado, que es un apóstata, dice: hace tiempo, aquí afuera de mi iglesia, dejaron pollos muertos y animales. Y yo voy a hacer algo, dice este hombre. Yo voy a hacer algo. Algo que no me he atrevido a hacer, pero hoy lo voy a hacer porque Dios me dijo. Nosotros como apóstoles tenemos si maldecimos a alguien, sus hijos le va a dar cáncer. Y yo, esos hombres que dejaron esos pollos, digo, que él dice tener ese poder. Echan flores a sí mismos. Dice, pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos. No son juiciosos. Pero nosotros no nos gloriamos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros, porque no nos hemos extralimitado, como si no llegásemos hasta vosotros, pues fuimos los primeros en llegar hasta vosotros con el Evangelio. No nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. ¿Qué quiere decir? Que los falsos nada más andan buscando iglesias porque no quieren trabajar. Ellos agarran trabajos ajenos. O sea, ellos no empiezan desde cero, como pues discipulando gente, enseñando la palabra. A veces pues nada más la célula empieza con 10 personas y si Dios quiere pues va creciendo. No, ellos dicen, ahí hay una iglesia, y van y le dicen, Dios me mandó contigo. Dijo que te apoyara. Entonces el pastor le dice, ¿sí? ¿Y quién te manda? Dios. No, sí, Dios, pero ¿quién es tu autoridad? ¿De qué iglesia vienes? Jehová es mi pastor. No. Y hay algunas iglesias donde no se los permiten que lleguen, pero hay otras donde sí. Y se meten y hacen destrozos de la iglesia. ¿Por qué? Porque el pastor predica una cosa y a la otra semana le toca predicar a él y él contradice al pastor y enseña su rollo. Así son esos hombres falsos. Mas el que se gloría, versículo 17, gloríese en el, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Dios es el que te va a engrandecer. Por eso no es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Porque Él se entregó por nosotros, no yo. Si a duras, Pablo, a duras penas uno morirá por un justo, ¿no? Yo moriré por alguien que pues yo crea que sí es bueno. Pero Cristo murió por los pecadores, ¿no? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Capítulo 11, versículo 1. Dice ahí, ojalá me toleraseis un poco de locura. Sí, toleradme. O sea, dijeron, ay, Pablo, no es cierto lo que tú dices, eso de que ellos se adjudican tu trabajo. No es cierto. Ellos son bien buenos. Estás loco, Pablo. Bueno, estoy loco. Bueno, como loco te voy a hablar. Porque os celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Alguien que es un verdadero ministro de Dios, siempre te va a llevar a Cristo. Te va a decir, ve a Cristo, santifícate, obedece a Dios, cree en la palabra, sigue a Cristo, sigue a Cristo. Tu matrimonio es un reflejo de Cristo, sigue a Cristo. Pero alguien que no sigue a Cristo, ¿qué te va a decir? No, con que des tus diezmos todo está bien. No importa cómo vivas, o sea, mientras tú, ahí como puedas. Dice el versículo 3, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Siempre esos falsos van a ir a los sentimientos, siempre. Por eso utilizan psicología. En este momento Dios me está diciendo que hay una mujer aquí que fue maltratada de niña. Yo te quiero decir, el Señor te dice, psicología. Entonces te extravían en tus sentidos, te manipulan en tus sentidos.
Y entonces te empiezan a quitar el dinero. Que ya estás bien sentimental, ya estás llorando. El Señor me está diciendo ahora que Él te puede perdonar. Pero ¿qué estás dispuesto tú a darle? Y ella, pues todo, yo quiero darle todo. Bueno, dale todo lo que tengas ahorita, que no traigo cambio. Dios acepta relojes. Acepta esclavas. Sortijas. Así son. Pero ya te movió los sentimientos. Ya te movió las emociones. Así son esos hombres. Son falsos. Versículo 4. Porque si viene alguno predicando a otro Jesús, que el que os hemos predicado, o si recibisteis a otro espíritu que el que habéis recibido, u otro evangelio que el que habéis aceptado, bien lo toleráis. Serán tan ingenuos los corintios que llegaba un falso y lo recibían, Pablo, y lo rechazaban. Mira nada más. Y pienso, dice, que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Está ironizando, Pablo, está ironizando. Grandes apóstoles. Pues aunque sea tosco en palabra, no lo soy en el conocimiento. En todo y por todo os hemos demostrado. ¿Pequé yo humillándome a mí mismo para que vosotros fuisteis enaltecidos por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde? Aquí humillándose se refiere a que Pablo, cuando llegó a Corintios, trabajaba y predicaba. Y para los griegos, trabajar era denigrante. Entonces, ¿pequé humillándome? Eso significa. ¿He despojado otras iglesias recibiendo salario para serviros a vosotros? Está ironizando. Ahí despojado es mía, porque eso es lo que hacían los falsos. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga. Pues lo que me faltaba, lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré de seros gravoso. ¿Por qué? Porque los falsos decían que Pablo era un... Que claro, venía a Corinto por el dinero. Pues eso eran ellos. Por eso dice, yo no en nada fui gravoso, en nada les pedí. Yo vivía de lo que otros me daban, no de ustedes. Pero fíjate cómo son los falsos, Luego se dice, por la verdad de Cristo que está en mí, que no me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Porque no os amo, Dios lo sabe. Mas lo que hago, lo haré aún para quitar la ocasión a aquellos que la desean, a fin de que en aquello en que sean hallados semejantes a nosotros. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño. También sus ministros... entonces ¿a quién sirven? A Satanás, son anticristos. Se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras, perdición. Son gente que también hablan de Dios, que te dicen Dios te bendiga, amén, gloria a Dios, aleluya. Son gente así, que también se visten bien, que son bien refinados, que supuestamente estudiaron en un instituto teológico, pero cuando se trata de bendecir a sus enemigos no lo hacen, sino que los maldicen en público y además espantan a la congregación que aquel que se vaya se va en condenación. Y casi si él dice que no va al cielo, no va. Así son esos falsos. Si tú sigues leyendo el capítulo 11, vamos a ver los sufrimientos del apóstol, que no lo vamos a leer ahorita. Pero todo eso que sufrió Pablo, los falsos no sufrían. Los falsos evitan sufrir. ¿Por qué es que sufrió? Pare de sufrir. El cristiano tiene que sufrir, Y una vez te lo digo, ser cristiano hay que sufrir. Pero ellos te dicen que pare de sufrir. Dijo Cristo, en el mundo tendréis aflicción. Pero ellos dicen, pare de sufrir. ¿Quién tiene la verdad? Jesús.
Entonces, ¿por qué hay gente que se vaya? Y yo he escuchado de gente que ha estado aquí y se vaya. ¿Por qué? Por ignorancia. Entonces, ¿por qué me fui a una iglesia y me sacaron el dinero? Por ignorancia. Por eso te sacaron el dinero, por ignorancia. Ahora ya conoces la verdad, ¿no? Y la verdad te hace libre. Entonces, por eso hay que escudriñar las escrituras, para que no te engañen. Hay gente que dice que el cristiano no se enferma. Así dice Isaías 53. Porque Él mismo llevó nuestras enfermedades y nuestras tribulaciones y nuestros pecados. Y te sacan eso. Y dicen que si estás enfermo, estás en pecado. Que a lo mejor ni cristiano eres. Lo hacen por ignorancia. Que el cristiano no debe sufrir. Que el cristiano debe tener lo mejor. Que el cristiano debe ser cabeza y no cola. Son de la autoestima. Son del materialismo. Del humanismo. Exaltan los pensamientos de dinero que la palabra de Dios. Y aún ponen de ejemplo a empresarios de Walmart. Hoy les voy a hablar de Bill Gates, un hombre que tiene billones de dinero. Yo me enteré de una iglesia que empezó a enseñar de este hombre, de un hombre árabe que tenía pozos petroleros. Les voy a enseñar porque él es un gran empresario, es un ejemplo para nosotros. Cálmate. Un hombre, yo quiero ser como Jesús. Pero oye, ¿es eso el lema? Piensa en grande, porque tienes un Dios grande. O sea, puro anticristo, puro anticristo, puro anticristo, puro anticristo. Lo malo es que llega aquí gente y cuando se les predica, no es cierto, Dios no es así. Segunda Corintios 12, ahora, versículo 14, dice: He aquí, por tercera vez estoy preparado para ir a vosotros, y no seré gradoso, es decir, no voy por dinero, es lo que dice. Que no busco lo vuestro, sino a vosotros. Pues no deben atesorar los hijos para los padres, sino los padres. Pues eso es lógico, ¿no? O sea, ¿quién te deja la herencia? Es ilógico que el hijo se muere y dejó testamento. A mi papá le dejo. Pues eso es ilógico. El padre deja, ¿para quién? Para los hijos. Eso es lo que está diciendo ahí Pablo. Y yo con el mayor placer gastaré de lo mío. Y aún yo mismo me gastaré del todo por amor a vuestras almas, aunque amándoos más he amado menos. O sea, Corinto no le daba para sus vidas a Pablo, para su sustento de comer, para su hospedaje. Pero dice Pablo, no me importa. Yo gastaré de lo mío por serviros a ustedes. Pero ¿qué hace el falso? ¿Me estás invitando a predicar? Tienes que ir por mí con una camioneta blindada. Yo cobro por hora, Así que ¿cuántas prédicas quieres? No, pues 2. La prédica te sale en $15,000. ¿Quieres 2? Son 30,000. Te voy a hacer un descuento. Pero necesito quedarme en tal hotel, con tal jacuzzi, con tal agua, uvas del Mediterráneo. Entonces, este no es ministro del Evangelio, es vividor del Evangelio. Así son esos falsos. Entonces, volviendo a Juan, ahí yéndonos un poco por el final. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros sabéis, o oísteis, que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. O sea, muchas religiones, muchos hombres que se dicen iluminados. Eso es en los últimos tiempos. O sea, cuando tú veas eso, es normal. O sea, son los últimos tiempos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Y luego ve lo que dice el 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. La mayoría de las religiones, sus fundadores, estaban en el cristianismo. De ahí salieron. ¿Y por qué se salieron? Por si el de los testigos de Jehová empezó a estudiar Apocalipsis.
Pues ahí salió de los 4,000. Entonces, pues los testigos de Jehová te hablan de eso. De que tú tienes que ser de los 144,000 y te vas a salvar. Ya llegaron a 1,000,000. Entonces, ¿cuántos de esos no son salvos? Porque nada más 144,000. Pero no leen todo. Son 144,000 del pueblo de Israel. Ellos ni judíos son. Bueno, pero vamos allá, vamos al otro lado. Hay otros que se llaman cristianos judaizantes. O sea, se ponen su kipá, se dejan su barba. O sea, los 3 pelos que les salen, pues ya se los dejan. Guardan el Shabbat, la Pascua, se citan. Cristianos mesiánicos, ¿no? Y hay iglesias, o sea, hay una iglesia por acá arriba que se volvió así. Era cristiana y ya se volvieron al judaísmo. Entonces empiezan a guardar la ley, todas esas cosas. Pues dijo en Gálatas 5, ¿no? De la gracia habéis caído. Regresaron a la ley. Decía, hay cristianos, Yo me enteré de unos de por acá que estaban aquí, que ahora dice que nosotros estamos mal porque no guardamos el Shabbat. Y te sacan versos de Jeremías de que por cuanto no mis días de reposo. No, pues dile que estudie bien ese libro. Y esos tipos de pasajes. Porque ahora nuestro reposo es Cristo. ¿No ha leído Gálatas y Colosenses? Si nadie os juzgue en días de reposo, lunas nuevas y comida, todo lo cual es sombra de lo que... Nada más te sacan versículos que les conviene. No tienen todo el consejo. ¿Por qué? Ignorantes. Pero te quieren engañar. A ver, allá en casa de oración, ¿hacen esto? No, pues no me ha tocado. Están mal, Puras costumbres. O sea, se basan en puras costumbres, no en principios bíblicos. Entonces, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían, fíjate bien qué dice, permanecido. Y así lo dijo Cristo. Juan 15, yo soy la vid y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, no permanece en la vid. ¿Sabes por qué no estás dando fruto? Porque no estás en Cristo. Sigues pensando que, yo no estoy de acuerdo con el pastor. Pues a mí me vale tu opinión. Aquí está lo que tú debes de seguir. Y si no sigues la Biblia, no eres. Ahí dice, el que permanece en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid. Y fíjate cómo dice, si no permaneces en la voluntad. Tú decides dónde permanecer. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, será echado fuera, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Salieron de nosotros, ¿por qué? Que no eran... O sea, el hecho de que estén en la iglesia no quiere decir que estén en Cristo. Estar en Cristo es si estás en la palabra. En mi corazón he guardado, ¿qué? Tus dichos. ¿Con qué libera el joven su camino? Con tu palabra. Guardar la palabra no significa ir a la iglesia. Es caminar en esos dichos de Dios. ¿Lo sabe los dichos de Dios? ¿Sabes lo que Dios quiere de ti? Pues camina ahí. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así ¿hasta cuándo llegan mis discípulos? Después de todo lo que ya dijo. Permanecer, guardar, hacer. Entonces son personas que no permanecen en la doctrina de Cristo, sino que la abandonaron las enseñanzas de Jesús, abandonaron la Biblia, abandonaron las enseñanzas básicas de las Escrituras.
Y se fueron tras fábulas y doctrinas de hombres. Son personas que estaban dentro, que levantaban las manos alguna vez, que tuvieron algún momento un ministerio. Incluso algún momento hablaron en lenguas, oraron por alguien y se sanó. Pero ahora tú lo ves que ya es ateo. ¿Cómo? Oye, ¿por qué ya no te congregas? Si antes estabas bien ahí. No, todos ahí son bien hipócritas. No, yo ya no. Yo la verdad, Dios, ya que estoy pensando que Dios ya ni existe. ¿No? Y estuvo. ¿Qué pasó? Apostató. Y ahora piensa que Dios no existe. El Dios que le mostró su poder. Qué terrible es eso, que cuando tú ya ves que alguien se sanó, que Dios lo sanó, y aún así dices, no. Eso ya es terrible. Porque ¿qué más prueba quieres? Alguien que es hijo, que de verdad es de Cristo, permanece en Cristo. Y venga lo que venga, permanece en Cristo. Porque con eso demuestra que es discípulo. Pero aquel que abandona, que no le gustan las palabras de Jesús y dice que es muy duro y que es muy demandante y que quiere que todo el tiempo la vivas en la... Ese demuestra que no es. Por eso no está con Cristo, porque no es de Cristo, aunque venga a la iglesia. Por eso dijo Pablo esto, para ir terminando. 2 Timoteo 4:1. Entonces te lo voy a volver a repetir, hermano. La salvación no es un juego. No es de que, pues ya me salvé y a ver cómo puedo agradar a Dios. No me nazca. Mejor analiza tu corazón. A lo mejor no eres, te estás haciendo nada más. No te engañes. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. No te engañes. Si entendiésemos más esto, hermano, tendrías temor. Tendrías temor de decir, Señor, si soy, revélame si soy, que no me esté yo engañando, no sea que llegue aquel día en que me tenga que presentar de ti y delante de ti tú me digas, tú no eres, te estuviste engañando nada más, decías que me amabas, pero no es cierto. Porque yo te decía, haz esto y no lo hacías, si ibas por tu malvado corazón. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que inces a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina. ¿Qué es sufrir? Pues a veces la doctrina es dura. Sí, a veces nos hablan cosas duras. O sea, ahorita que viene esta de varones, ¿cómo se llama? Esposo y padre. ¿Sabes por qué? Ese es el orden. Antes de ser padre, eres esposo. O sea, lo primordial en tu vida es Dios. Lo segundo en tu vida es tu esposa. No, mis hijos. Tus hijos vinieron después. Tu esposa es lo principal, después varón. Y eso cala. Porque todo el tiempo pensaste que tus hijos eran lo máximo. No, mis hijos no me los toquen. ¿Y a tu esposa? Se aguanta. Ella que se aguante. A veces no sufren la doctrina. No la sufren. ¿Y qué dicen mejor? No, aquí hablan bien duro. No, bien exagerados. Ya mejor me voy. ¿A dónde se van? Dice ahí. Cuando no sufrirán la doctrina, sino que teniendo comezón. ¿Qué pasa cuando tienes comezón? Pero imagínate que lo tienes en la espalda. Ay. Entonces le dices a tu esposo, ay, esposo, ráscame. Cuando te rasca, o sea, ay, aquí están bien feos, predican bien duro. Ay, como si él nunca se equivocara. Entonces a lo mejor se van a otro lugar donde que les digan, no importa, algún día vas a cambiar, algún día, no sé cuándo, pero cambiar. Dios es amor, no va a enviar a todos al infierno porque Dios es amor. A ver, ¿te envías a tus hijos al infierno?
No los amo mucho. Ay, Dios no te puede enviar al infierno. No, pero es que ya me enseñaban que Jesús el Señor es fuego consumidor. Bueno, es que eso es de la ley. Aquí sí me gusta. Aquí sí me gusta. ¿Por qué no dice nada? Mientras yo de mi diezmo, dicen que yo estoy con Dios. Comezón. Ay, pues sí, ráscame, ¿no? Que yo soy el campeón. Que el humano está sobre mí. Y que el Señor dijo, nunca te dejaré ni te desampararé. Sí, al que permanece. Nunca lo dejará. Ni lo desamparará. Pero si no permaneces, eso es lo que no te dicen. Pero qué rico siento aquí sí está la moto, ya te encuentras uno de casa de oración. ¿Sigues colgando allá? Sí, sigo yendo a casa de oración. Yo ya no voy. ¿Por qué? No, el pastor es bien exagerado. No, es que él no estudia bien la Biblia. Allá donde yo voy ahora, no hombre, nos sacan naciones tremendas. Sí, ¿qué aprendes este sábado, este domingo? Bueno, no entendí muy bien porque era mucha información, pero está bien. Pues ya me entero de dónde se congrega y digo, bueno, cada quien su religión. Termino. Se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. ¿Qué quiere decir eso? Que buscarán maestros que les digan lo que quieren oír. Y apartarán de la verdad del oído y se volverán a fábulas. ¿Qué cosa es una fábula? Es algo que no existe. ¿Sabes cuál es una fábula? ¿Has oído la fábula de la rana y el escorpión? El escorpión quería pasar al otro lado del lago, pero pues el escorpión no puede nadar, entonces está la rana. Y dice, oye rana, un favor, pásame del otro lado. Y la rana le dice, no, pues es que si te paso, si te hago el favor, me vas a picar. No te pico, vas a ver que no. No, es que sí, tú tienes esa naturaleza. Es una fábula, porque los animales no hablan. Entonces, ¿qué quiere decir con una fábula? Que estos hombres que son falsos sacan cada rollo y empezamos a ver con eso de que, hermanos, Dios me dio una revelación. ¿Cuál? Estaba yendo Josué y rodearon Jericó 7 veces y gritaron a todo. Entonces Dios me dijo que rodeáramos a Pisaco 7 veces para que se tiren las murallas de la corrupción. Y todos, amén, es bíblico. Sí, porque pues ahí lo dice. O que me dices de que no, es que Dios me dijo que vayamos en un helicóptero y vayamos vaciando aceite para que ungamos a Pisaco. Y a Pisaco para Cristo. Fábulas nada más. Fábulas nada más. Entonces termino. Si alguno enseña otra cosa, estoy leyendo 1 Timoteo 6:3. Voy a leerlo en traducción viviente ese verso para terminar. 1 Timoteo 6:3. Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce a una vida de sumisión a Dios. Cualquiera que enseñe algo diferente, que es arrogante y le falta entendimiento. O sea, ¿qué es la doctrina que es conforme a la piedad? Esa doctrina que te lleva a santidad, te lleva a amar más a Dios, te lleva a amar más a tu esposa, te lleva a permanecer más en Cristo, a que quieras ser más santo. Esa es la doctrina de Cristo. Cualquier doctrina que no te lleve ahí no es de Dios, y el que la predica es un arrogante, falto de entendimiento. La persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias y malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. Por ello, mostrar sumisión a Dios es solo un medio para enriquecerse.
Entonces, si escuchas en la tele, en la radio, en el internet, en el Facebook, en el Twitter, en el YouTube, cosas que no van de acuerdo, ¿sabes qué? Apágale, pásale la maratónica. No, están pidiendo dinero, pásale, la verdad, o sea, no tiene caso que escuches a esos locos. El tal está envanecido y nada sabe y delira. Es decir, que está loco, se le subió el humo a la cabeza, está loco. Como dijo el hombre, a los locos hay que tratarlos con cariño. Vámonos. Entonces, hermanos, son los últimos tiempos. ¿Por qué? Hay muchas de esas personas que dicen ser y no son. Pero el problema no es aquí que vamos a marcarlos, no. Que tú sí seas Cristo. Permanece. Tú eres la vid, Cristo es la vid. ¿Tú qué eres? Un pámpano. Y el que permanece en la vid, lleva mucho fruto. Hay que permanecer en Cristo. Vamos a permanecer en Cristo. Amén. Vamos a orar, hermano.